Listo, perfecto. Entonces, bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias a todos pues por conectarse. El día de hoy, entonces, como saben, vamos a hablar de lo que es la semiología de la piel. Una vez más, pues soy Gabriela Orozco. Tengo pues el gusto y el honor de ser su tutora par para el área de dermatología en este semestre y soy estudiante de 10º semestre. Listo. Entonces, en cuanto a lo que vamos a ver hoy, este es un poco el contenido. Lo primero, entonces, es un poco darles una introducción a la IAS. Yo sé que pues ya tuvimos la introducción con Lisbeth, pero es entonces un poco contarles qué bibliografía les recomiendo. Sé que varios pues me han estado escribiendo para preguntar acerca de bibliografía y demás, contarles un poquito de la organización, de la importancia y sobre todo pues de cómo vamos a manejar las tutorías. Luego, entonces, ya vamos a entrar a hablar de lo que es la semiología dermatológica y vamos a hablar entonces de las lesiones primarias y de las lesiones secundarias. Luego les dejo, más que todo para que lo revisen en sus casas, yo les voy a compartir la presentación, unos esquema resumen, que son unas tablas, digamos, que van a resumir todo lo que vamos a ver hoy. Creo que pueden ser de gran ayuda para ustedes, para su estudio. Vamos a hacer una actividad práctica en donde pues me gustaría que entre todos integráramos pues lo que vamos a ver en la tutoría con unas fotos que les traigo y luego ya simplemente pues unos mensajes para llevar a casa y por supuesto el espacio para preguntas, dudas o comentarios. Sin embargo, pues si les surgen dudas o preguntas, digamos, a lo largo de la tutoría, no duden en abrir el micrófono o escribir por el chat para irlas resolviendo, pues si prefieren preguntar al final también está perfecto. Listo. Entonces vamos a entrar primero a lo que les comentaba de la introducción al IAS. Lo primero entonces que quisiera saber, si alguno pues quiere abrir su micrófono y compartirnos, es digamos qué preguntas, qué expectativas o qué opiniones han escuchado del IAS de dermatología, que les han contado, que han escuchado o qué esperan, digamos, ustedes de este IAS. No, ninguno quiere compartir nada, digamos, acerca de lo que esperan del IAS. Bueno, listo, perfecto, no importa. Lo importante es que hablemos un poco entonces de por qué va a ser importante y van a ver que realmente es un IAS muy completo que les va a permitir hablar y identificar muchas patologías, no solamente de la piel, sino sistémicas también. Entonces ya vamos a hablar un poquito entonces de la importancia. Les dejo entonces la bibliografía que yo recomiendo más que todo para, digamos, enfocarlo. Van a ver que si ustedes leen de dermatología en libros que no son de dermatología, la verdad es un poco complicado entenderlo, pero pues estos son, digamos, los tres libros base que son em, supremamente completos, que tienen todo, sobre todo yo les recomiendo el libro del Federico Lleras Acosta, que es, digamos, una referencia internacional y pues es un libro de acá, de Colombia, y realmente tiene todo lo que un médico general necesita saber de la dermatología y lo pueden complementar muy bien con Fitzpatrick y con Boloña. Realmente, para mí, antes que entrar a buscar artículos muy completos para aprender de dermatología, más que todo, pueden buscar en estos libros y luego sí ir a buscar en artículos. Tengo aquí dos. Listo, perfecto. Entonces, ahora, entonces, ¿cómo está organizado este IAS? Como me imagino que ya les explicaron, tenemos el caso de acné, el caso de neoplasia, que son los dos casos del IAS. Entonces, pues digamos que básicamente para su PCM1 lo que tienen que estudiar o pues comprender son los RAEs correspondientes al acné, en el PCM2 son los RAEs correspondientes al caso de neoplasia y el MRC, pues como siempre, son los temas que van a abordar en las clases. Realmente, digamos, en cuanto a tutorías, además de esta, vamos a tener una de acné, una de neoplasia y, como lo vieron también en la introducción de la IAS, vamos a tener el taller de suturas. Sin embargo, yo no sé, pues digamos, quieran ustedes de pronto ver algún tema de
de las clases que van a entrar dentro de su MRC, digamos que eso lo podemos ir viendo más adelante conforme pues vayan avanzando en el IAS, pero digamos pues si alguno se le ocurre o pues quiere, digamos que revisemos alguno de los temas de las clases en particulares que entran en el MRC, pues podemos verlo, pero digamos que pues para comentarles que, que dentro de la estructura que yo tengo pues organizada, no tendríamos nada enfocado hacia eso, excepto pues la parte de enfermedades infecciosas que como ya les comenté lo vamos a abordar con casos clínicos que vamos a desarrollar pues como lo determinamos en la votación por el grupo de WhatsApp. Vamos a enviar los casos entonces por WhatsApp y nos conectamos pues remotamente por Zoom para resolver a las preguntas correspondientes a cada uno de los casos. Listo. Y aquí pues les dejo lo que les he mencionado todos estos días, que es pues ese sistema de las 3 preguntas bonus que Lisbeth les está ofreciendo si conseguimos una asistencia del 70% en todas las tutorías. Yo sé que de pronto pues el horario a veces no es conveniente para todos y por eso digamos que voy a dejar grabadas las tutorías y las voy a subir al canal de YouTube para que pues las puedan ver si quieren verlas varias veces o quienes no hayan podido asistir y me escriban, digamos, que no pueden asistir y quieran llenar la asistencia para completar ese 70%, también lo vamos a manejar así. Pero digamos que inicialmente pues la asistencia se manda es por el Zoom y para esas personas que me escriban pues lo podemos mandar por WhatsApp. Y lo que les comentaba de los casos, que entonces se definió por el grupo de WhatsApp que lo vamos a manejar enviando los casos y la bibliografía de los casos de enfermedades infecciosas de la piel por WhatsApp y nos conectamos entonces a revisarlo. Listo. Y entonces acá les traigo entonces el por qué es importante este IAS y por qué, digamos, es tan significativo en su formación como médicos. Digamos que lo primero es que recordemos que la piel es un órgano protector, es ese órgano que nos brinda la protección del medio externo, que tiene una capacidad además de regenerarse luego de cualquier tipo de injuria. Además, nos va a permitir hacer el diagnóstico de varias enfermedades infecciosas y sistémicas, que digamos en ocasiones, muchas veces puede ser la única manifestación de una enfermedad grave, una enfermedad importante sistémica y por eso es importante conocer las lesiones en la piel. Además, es un órgano que está conectado con todos los demás sistemas y es el reflejo de múltiples procesos internos dentro del organismo. Y además, ¿qué es lo que nos compete en la tutoría de hoy? La morfología macroscópica es la base del diagnóstico dermatológico que todo médico integral debe conocer. Es decir, que si nosotros sabemos describir una lesión dermatológica de manera completa, de manera organizada, va a ser mucho más sencillo llegar a un diagnóstico y de manera, pues, consecuente a un adecuado tratamiento. Y entonces quisiera comentarles también que sería entonces importante que ustedes al final de este IAS se llevaran o que, digamos, ustedes al terminar el IAS evaluaran que se lleven de conocimiento con ustedes. Lo primero sería entonces saber describir una lesión en la piel de manera adecuada y pertinente de acuerdo a la semiología dermatológica, que es lo que vamos a ver a continuación. Lo segundo sería sospechar la etiología de la lesión a partir de su descripción y de su aparición macroscópica. Lo tercero entonces sería aprender a diagnosticar y manejar las patologías más prevalentes de la piel que se relaciona pues con los casos que van a ver durante este IAS. Luego entonces sería aprender acerca de la prevención de las lesiones malignas de la piel. Como se van a dar cuenta, el cáncer, sobre todo en Colombia, el cáncer de piel es supremamente prevalente y vale la pena, digamos, que ustedes aprendan acerca de cómo se previenen esas lesiones malignas. Además, aprender a identificar a aquellos pacientes que necesitan una valoración o una remisión por dermatología y cuáles pueden ser manejados por medicina general. Y lo último sería aprender acerca de las lesiones en la piel que representan enfermedades sistémicas para saberlo remitir pues al especialista pertinente. Y ya entonces comenzamos la tutoría de semiología con esta frase que dice que el correcto diagnóstico de una enfermedad dermatológica comienza con una adecuada descripción semiológica de las lesiones cutáneas. Entonces vamos a entrar a hablar de lo que es la semiología en dermatología. Entonces vamos a ver que lo primero son los aspectos claves, ese es, digamos, ese orden metódico y todos esos aspectos básicos que se deben incluir para tener una adecuada y una impecable descripción semiológica de las lesiones que ustedes encuentren. Lo primero que deben hacer siempre es describir el sitio, dónde está ubicada esa lesión que van a describir, en la cara, en el tronco, en extremidades, ser lo más específicos posibles en cuanto a la localización anatómica exacta de la lesión. Lo segundo es la morfología.
La morfología entonces incluye lo que es la palpación, la superficie, el color, el borde, la forma y el tamaño de la lesión. Sin embargo, quizá lo más importante de la morfología es la palpación, ya que es ese aspecto que va a permitir la distinción entre las lesiones, y eso ya lo vamos a ver sobre todo en las lesiones primarias. La palpación es la que permite diferenciar una pápula de una mácula, por ejemplo. Luego entonces tendríamos que hablar del número, decir si es una única lesión, si son escasas lesiones. Cuando decimos escasas nos referimos a que son menos de 15. Si son numerosas o múltiples, lo que querría decir que son entre 15 y 30. Y si son incontables, cuando son más de 30 lesiones. Entonces, como les mencionaba, la palpación es un aspecto pues fundamental en, pues, en nuestra descripción semiológica. La palpación nos va a permitir determinar muchas características de la lesión, por ejemplo, si una lesión es blanda, es firme o es dura, si es blanqueable o no blanqueable, que lo que quiere decir es si desaparece o si se blanquea con la digitopresión, si es dérmica o subcutánea, si es compresible o no es compresible, si es áspera, si es lisa, si está a una temperatura ambiente o si está caliente o si por el contrario está fría, si el paciente es sensible en esa lesión o por el contrario es insensible, si es móvil o si es una lesión que está fijada a estructuras subyacentes. Y otras características que se pueden determinar con la palpación es si una lesión es pulsátil, es de consistencia pétrea, es decir, que se siente como una piedra, si es seca, si es húmeda y demás. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una lesión que correspondería quizás a un eritema, que puede corresponder de pronto a una celulitis o a un proceso infeccioso. Y este tipo de lesiones, si ustedes lo palpan, lo presionan, no van a blanquear a la digitopresión. Esta es la importancia de este eritema, comparado, digamos, con lo que es una vasculitis, que al ustedes palparlo o hacerle digitopresión, sí va a desaparecer o va a blanquear, que es como lo denominan. Adicionalmente, tenemos, digamos, este lago venoso, que si ustedes lo palpan, va a ser bastante compresible, casi que móvil, comparado, digamos, con lo que es una pápula fibrosa, que por el contrario es completamente dura y no es compresible. Tenemos acá también un proceso infeccioso, una celulitis que, digamos, al palparla vamos a sentirla que está caliente, que está con esa tenderness que se describe, comparado, digamos, con un dermatofibroma que no es sensible y no está caliente. Y entonces acá es para mostrarles una vez más la importancia de esa palpación y de cómo nos va a permitir diferenciar entre las diferentes lesiones. Recordando entonces hoy lo que ya vamos a ver a continuación, de que las máculas y las pápulas no son palpables, las placas las pápulas sí van a ser palpables, y la atrofia, que necesariamente para ser denominada como atrofia tiene que poderse palpar como deprimida. Entonces vemos que básicamente para definir estas lesiones vamos a necesitar de la palpación. Continuando entonces con los aspectos claves, tenemos entonces la distribución, que nos va muchas veces o en su gran mayoría a orientar hacia la etiología de la lesión, la configuración, que va a ser la configuración como tal de la lesión, y el fototipo según la clasificación de Fitzpatrick. Entonces, para hablar un poco de distribución, la primera de la que tendríamos que hablar es la dermatómica o la zosteriforme, que básicamente es una lesión que va o ocurre dirigiéndose de forma como los dermatomas, es decir, como si fuera una aferencia de la raíz nerviosa. Y comparada con esta, tenemos la herpetiforme o la agrupada, que básicamente son lesiones que tienden a estar agrupadas o arracimadas. Tenemos también la blascoide, que siguen las líneas de migración durante la embriogénesis. La piel, digamos que tiene unas líneas que se llaman las líneas blascoides, que son básicamente las líneas que siguió la piel al formarse durante la embriogénesis. Y en general, digamos que esta distribución va a tender a ser súper longitudinal en las extremidades y circunferencial en el tronco. Tenemos la linfática, que es la distribución sobre los vasos sanguíneos que nos van a indicar una etiología infecciosa. Tenemos la distribución fotoexpuesta, que es las partes, digamos, del cuerpo que están expuestas al sol, normalmente la cara, la B del cuello, el dorso de las manos, el cuero cabelludo. Y contrastado, pues tenemos las zonas fotoprotegidas, que son las áreas del cuerpo que generalmente están cubiertas por la ropa. Tenemos también lacral o distal, que son las lesiones que van a estar localizadas más alejadas de la línea media, es decir, básicamente en las extremidades. Tenemos la distribución en el tronco, que básicamente son esas lesiones que tienden a aparecer en la parte central del cuerpo. Tenemos la distribución extensora, que es cuando las lesiones aparecen en las superficies extensoras,
como en las extremidades dorsales, es decir, lo que son codos y rodillas. Esto, digamos, es bastante importante porque es donde tienden a aparecer las lesiones, por ejemplo, de la psoriasis. Tenemos la distribución flexora, que es todo lo contrario, que son las superficies flexoras. En las extremidades, como lo son pues, la antecubital y la fosa poplitea, está también, pues, digamos, bastante indicativa, digamos, por ejemplo, de la dermatitis atópica. Tenemos la intertriginosa, que ocurre en los pliegues cutáneos, en donde dos superficies necesariamente tienen que estar en contacto. Y tenemos la localizada o generalizada. Localizada, pues básicamente cuando una lesión está localizada en donde está ubicada, y generalizada, que tiende a distribuirse por el resto del cuerpo. Y tenemos también la simétrica bilateral, que son esas lesiones que ocurren en espejo, y que salen simétricamente en ambas partes del cuerpo, entonces en ambos párpados, en ambas piernas, en ambas manos, en ambos pies, y la universal, que básicamente nos habla de cuando se involucra toda la superficie cutánea. Entonces, ya sabiendo qué tipos de distribuciones existen, alguno quisiera decir, pues ya sea por el micrófono o por el chat, qué tipo de distribución cree que sería esta. Intertriginosa. Sí, perfecto. No, no pude ver quién respondió, pero está perfecto. Vemos entonces qué es digamos, las zonas intertriginosas del cuerpo, como lo son pues debajo de los senos, o digamos acá en esta persona que tiene pues obesidad, y vemos claramente que dos superficies de piel están en contacto. Listo, digamos, en cuanto a esta, ¿qué creerían que es? Herpetifor Zoster. Perfecto, zosteriforme. Vemos entonces que sigue esa distribución de los dermatomas, ¿no? Y digamos que pues podríamos hablar también que es un poquito pues herpetiforme, porque son esas lesiones agrupadas, pero pues lo más importante es que siguen los dermatomas y que la distribución es zosteriforme. Esta es un poquito más complicada, pero alguno se anima a decir cuál es. Esa no sería blanchoide. Sí, perfecto. Es la blancoide, que básicamente nos habla de lo que les comentaba, de esas líneas de Blaschko, que son las líneas de migración de la embriogénesis de la piel. Y digamos, de hecho, este es un neus, que pues, o sea, no es tan raro como uno pensaría que es un neus epidérmico verrucoso inflamatorio lineal, que literalmente es un neus que sale distribuido por las líneas de Blaschko. Perfecto, súper bien. Y esta entonces, ¿cuál creerían que es? Les voy a poner esta foto también a ver si les orienta un poquito. Bueno, esta distribución es una distribución universal. De hecho, pues es un paciente que tiene una dermatomiositis, y vemos que incluso hasta la piel de los párpados está afectada. Y recuerden, pues que vimos que las lesiones dermatológicas que afectan toda la piel se denominan universales. De hecho, esta lesión en los párpados se llama el eritema o exantema heliotropo, que pues es bastante indicativo o patoneumonónico de las dermatomiositis. Listo, entonces ahora pasaríamos a hablar de la configuración. La configuración es básicamente cómo está configurada la lesión dermatológica. Vamos a ver entonces que una lesión dermatológica puede tener una configuración anular, que básicamente es que tenga una forma de anillo, y eso básicamente lo determinamos porque el borde de la lesión va a ser distinto al centro de la lesión, ya sea por elevación, por coloración o por descamación, como lo vemos en esta imagen. Tenemos también la numular o discoide, que básicamente habla de las lesiones que son en forma de moneda, o pues que tienen una morfología claramente redonda u ovoide. Tenemos la policíclica, que son círculos, digamos, coalescentes o anillos que no se alcanzan a formar por completo, o anillos incompletos. Similar pues bastante a la arqueada, que es también en forma de arco, que es la formación incompleta de lo que sería una lesión anular. Digamos que la arqueada y la policíclica pues son bastante similares. Tenemos también la linear, que es básicamente una lesión en línea recta. Y de hecho, pues en las lesiones lineares podemos hablar de lo que es el fenómeno de Koppler. El fenómeno de Koppler básicamente es cuando una persona tiene algún tipo de dermatosis o de dermatitis,
y se golpea en algún lado donde normalmente no aparecerían las lesiones de esa enfermedad dermatológica y le sale una lesión, digamos, que haría parte de la clínica de esas dermatosis. Entonces, digamos, acá estamos ante ese caso de un fenómeno de Kopberg en un líquen plano. Y finalmente, pues está la reticular, que es básicamente, como su nombre lo dice, en forma de red. Y pues el ejemplo clásico entonces sería un lívido reticularis. Además tenemos la serpentiginosa, que es, pues, como su nombre lo dice, también similar a una serpentina o a una culebra. Esto también es supremamente indicativo, digamos, de lo que es una larva migrans. Están también las lesiones en diana, que son básicamente aspectos, el aspecto con tiro al blanco o en diana, con al menos pues tres zonas distintas, ¿no? Entonces, como lo vemos acá, esas también son bastante, digamos, indicativas de lo que sería un eritema multiforme. Tenemos la verticilada, que es básicamente como si fuera un pastel de mármol, que tiene dos colores distintos o pues dos colores intercalados en un patrón ondulado. Esta, digamos, este tipo de configuración es bastante indicativo de esos desórdenes que son en mosaico. No sé si recuerdan cuando uno veía en genética que las células pues de diferentes genotipos, en diferentes genotipos se intercalan y este se denomina entonces incontinencia pigmenti. Y también, pues, vale la pena mencionar que en esa configuración de las lesiones hay que hablar de las características asociadas a la lesión. Entonces, preguntarle al paciente si tiene prurito, si tiene dolor, si tiene anestesia, si tiene hipostesia o todo lo que tenga en cuanto a la sintomatología o a las características que puedan asociarse a esa lesión. Y finalmente, entonces, recordar que en esos pasos de metódicos que tenemos que llevar en nuestra semiología dermatológica, tenemos que hablar de la clasificación de fototipos de Fitzpatrick. Esta básicamente es una clasificación que evalúa la sensibilidad cutánea al sol y lo correlaciona con el color de la piel y el color de los ojos. Tenemos el fototipo 1, que es ese paciente que siempre se quema, nunca se broncea, generalmente va a ser rubio o pelirrojo, va a tener los ojos claros y la piel blanca. Entonces yo les traje un ejemplo de actores y personas famosas para que lo recuerden un poquito más fácil. Entonces, un ejemplo clásico del fototipo 1 sería Emma Stone. Tenemos el fototipo 2, que es el paciente que habitualmente se quema, pero puede broncearse ligeramente y tiene una piel pues clara, que tiene pecas usualmente, sus ojos van a ser normalmente azules o castaños claros y su pelo rubio o pelirrojo. Un ejemplo clásico entonces sería Owen Wilson. Tenemos el fototipo 3, que es el que se quema ocasionalmente, pero se broncea moderadamente. Este paciente ya va a ser entonces pelo rubio o castaño claro, sus ojos verdes o marrones y el tono de piel es clara en invierno, pero pues tiende a ser bronceada en verano. Un clásico ejemplo sería Mila Kunis. Pasamos entonces al fototipo de piel 4, que es raro que se queme y se broncea con facilidad. El pelo va a ser castaño oscuro, los ojos van a ser marrones y él pues va a ser un paciente de piel morena. Un ejemplo claro, Carlos Vives. Tenemos el fototipo 4, que es ese paciente que se broncea con mucha facilidad, pero solo se quema cuando está pues ante una radiación excesiva. Generalmente es de piel oscura, al igual que los ojos, y el pelo va a tender a ser negro. Un claro ejemplo, Will Smith. Y el último fototipo, el 6, es ese paciente que nunca se quema y es esa raza negra característica. Un ejemplo para que se acuerden, Viola Davis. Listo, perfecto. Y entonces ahora pasaríamos a hablar de las lesiones primarias. Recordarles entonces que la lesión primaria básicamente son esas lesiones que se dan sobre piel sana. Eso es lo que las diferencia de las lesiones secundarias, que son lesiones en piel íntegra. Entonces vamos a hablar primero de lo que es la mácula. La mácula es el cambio de color respecto a la piel circundante. Es una lesión que es plana y como lo veíamos va a ser no palpable. Entonces vemos que la palpación, aquí está su rol fundamental. Importante que miden menos de 1 centímetro, por lo general se van a presentar con hipo o hiperpigmentación, va a ser difusa o circunscrita y el color pues va a variar dependiendo de la etiología, ya que vamos a ver que las máculas pueden ser pigmentarias o vasculares, digamos que en general cuando hablamos de las máculas pigmentarias, cuando se habla de hiperpigmentación son básicamente lesiones por depósito de melanina. Un claro pues ejemplo, digamos, de lo que sería una mácula pigmentaria son los léntigos solares, que son esas manchas que salen por el sol, o digamos pues un nevus normal sería una mácula pigmentaria, hiperpigmentaria. Y están entonces las vasculares, que pueden ser por vasodilatación, que como sabemos pues es la congestión sanguínea que produce eritema. Importante que para diferenciarla entonces esta va a blanquear a la digitopresión.
Pues recordar entonces que esas que son por vasodilatación pueden ser o por estasis venosa, que básicamente va a ser la cianosis, o puede ser por hiperemia pasiva de forma reticular, como lo vimos en el lívido reticulares. Y luego, pues esas mismas lesiones vasculares pueden ser por extravasación, que para diferenciarlas de las de vasodilatación son básicamente las que no van a blanquear con la digitopresión. Entonces estas son las que van a producir púrpura o salida de sangre de los vasos y no van a blanquear con la digitopresión. Y finalmente está la leucodermia, que es esa, pues esa hipopigmentación o acromía, que básicamente son máculas blancas secundarias a despigmentación o disminución del flujo sanguíneo. Esta entonces sería un ejemplo claro de esas lesiones que no son blanqueables porque serían pues debido a una extravasación y no a una vasodilatación. Pasamos entonces al parche. Muchas personas describen que el parche es básicamente cuando uno no puede determinar si está ante una mácula o ante una pápula, entonces se habla del parche. Pero pues digamos que básicamente el parche es similar a una mácula, se supone que es una lesión plana que no debe ser palpable y se diferencia pues por su color de la piel circundante, que debe ser también diferente. Y pues para diferenciarlo también de la mácula, los parches van a tender a tener una descamación fina y pues debe medir en general más de 1 centímetro. Perdón. Listo, perfecto. Pasaríamos entonces a hablar de la placa. La placa en este caso sí va a ser una lesión sobrelevada, palpable, en forma de meseta. Y digamos que pues básicamente lo que la determina o lo clásico de una placa es que su extensión debe ser mayor a su altura. Su tamaño normal pues debe ser mayor a 0,5 centímetros. Pueden variar pues en cuanto a forma, color, bordes y pues cambios de superficie. Y su elevación pues es debido al engrosamiento de la epidermis o pues por los depósitos de células en la dermis. Y por eso es que básicamente va a tener más altura pues va a tener más extensión que altura. Un ejemplo clásico de lo que son las placas es lo que ustedes van a ver en la psoriasis. La psoriasis básicamente está determinada por placas y pues pueden también, digamos, verlo en lo que sería la sarcoidosis. Vemos entonces como en la imagen es claro que su extensión pues tiene que ser superior a su altura. Pasamos entonces a la ON o roncha, que también es una lesión sobrelevada. Lo más importante de esta es que es muy pruriginosa, es edematosa, es rosada en la periferia con una palidez central. Esta es una lesión muy importante porque es una lesión transitoria, tiene una rápida instauración, pero así como se instaura rápido, se va rápido y es resultado de la salida del plasma de los vasos dérmicos. Debe en general medir más de 1 centímetro para hablar de una placa de urticaria, sino básicamente pues es un abón solito y en general pues pueden ser lesiones o aisladas o confluentes y pues su, digamos, su configuración normal pues va a ser redonda o ovoide o anular, como pues me imagino a todos les ha picado un mosquito, ustedes pues saben cómo es un abón y saben lo que pica un abón, pero pues digamos que es importante saber que no solo los abones salen por picaduras, sino muchas veces, digamos, por urticaria o por sensibilidades de la piel, digamos, esta persona evidentemente no lo picó un mosquito en esta configuración, sino que son esos pacientes que tienen esa sensibilidad de la piel que tienden a ser abones o ronchas al hacerse pues roce con elementos con filo. Luego entonces está la pápula. La pápula es una lesión elevada, sólida, que va a ser superficial, tiene color y tiene cambios en la superficie que pues pueden ser variables dependiendo de la etiología. Es importante que esta debe medir menos de 0,5 centímetros, va a ser ocasionada por edema, por proliferación celular y por depósito de material endógeno. Y va a variar también en su forma, digamos que pueden ser cupuliformes, pueden tender a ser más aplanadas, redondeadas, poligonales, umbilicadas o pediculadas, y esto es importante porque es lo que nos va a orientar hacia el tipo de etiología de la que podemos estar hablando en la pápula. Un clásico ejemplo, la queratosis seborreica y pues claramente el acné. Luego entonces está el nódulo, que es una lesión redonda o elipsoidal sólida y es profunda. Vimos que todas las demás son más superficiales y aquí en el nódulo empezamos a hablar de lesiones profundas. Y esta puede o no ser elevada y visible, es decir, que el nódulo puede no ser visible y por eso es tan importante la palpación. En general, para hablar de un nódulo tenemos que hablar de una lesión que mide más de 0,5 centímetros y es el resultado del infiltrado celular inflamatorio o neoplásico y se diferencia de las pápulas por su tamaño y su profundidad. Por eso es que les comentaba que realmente la palpación es fundamental porque pues van a ver que
que es realmente la única manera en la que lo vamos a poder diferenciar de una pápula. Luego tenemos las gomas, que digamos o pues digamos los tipos de nódulo que podemos tener son gomas, tubérculo y abscesos. Las gomas son supremamente importantes porque son, digamos, patoneumónicas de las enfermedades cutáneas tropicales. Y pues son lesiones que tienen diferentes estadios de solidez, porque son sólidas, luego se reblandecen, luego se ulceran, supuran y se cicatrizan. Esto, digamos, es clásico de una sífilis terciaria, y también pues de la esporotricosis. Luego tenemos pues el tubérculo, que digamos es, esto entonces para mostrarles lo que sería una goma. Tenemos el tubérculo, que digamos es clásico de cuando hablamos de una lepra, lepromatosa, y discúlpenme, y los abscesos que pues tienen una consistencia más blanda porque son ese material purulento que se localiza profundamente por el acúmulo de polimorfonucleares. Y digamos que esta se diferencia, digamos, de una pústula porque no es tan visible como una pústula y evidentemente pues es mucho más grande. Y acá entonces para que vean las gomas, los tubérculos, perdón. Luego entonces tenemos el tumor. El tumor también es una lesión elevada, sólida, este también es supremamente profundo, es bastante polimorfa y lo más importante del tumor es que tiene un aspecto expansivo. Ustedes ven un tumor y saben que eso está invadiendo más allá de la lesión. Y pues por eso mismo vamos a ver que va a alterar las estructuras adyacentes. De esa manera, pues puede tener un tamaño bastante variable dependiendo del tipo de tumor ante el que estemos. Y pues acá pues una imagen para que vean, digamos, ese aspecto expansivo y cómo tiende a alterar todas las superficies, digamos, en este caso este paciente, del cuero cabelludo. Luego tenemos la pústula, que es esa lesión elevada, circunscrita, eritematosa, y lo más importante de ella es que tiene una acumulación de exudado purulento, amarillento o lechoso. Debe medir menos de 0,5 centímetros y puede localizarse ya sea folicular o interfolicularmente, básicamente que esté en donde está el folículo piloso o entre los folículos pilosos. Adicionalmente, las pústulas suelen confluir entre sí y formar lo que se llama un lago de pus, es decir, que cuando ustedes ven que el paciente, o sea, a ustedes les ha pasado que tienen un gran grano que está lleno de pus, eso no es una sola pústula, sino que es un lago de pus. Y en general, pues nos va a hablar de una etiología infecciosa o inflamatoria. Aquí pues vemos, digamos, ese color amarillento tan característico. Acá pues estamos ante un caso de foliculitis y pues acá para que lo veamos también, digamos, cómo ocurre interfolicularmente. Luego tenemos el quiste, que es una lesión también circunscrita, esférica, que puede o no ser elevada. Y digamos que aquí es importante que cuando ustedes la palpan, es una lesión que es suave a la palpación. Es básicamente una cavidad que está encapsulada con contenido ya sea líquido o semisólido y tiene un revestimiento epitelial. El contenido, como lo vimos, puede ser líquido, mucoide o pastoso, es decir, que puede ser sudor, puede ser creatina, puede ser sebo, puede ser cualquier cosa. Y en general es importante saber que el quiste en general no va a ser de etiología infecciosa. Y en algunos casos, pues se puede observar que tengan algún punto de drenaje, pero no es obligatorio que lo tengan. Su forma, como lo vimos, en general es circular o ovoide y resulta pues de la tendencia del contenido de distribuirse uniformemente pues en todas las direcciones de la lesión y por eso es que queda, digamos, ese círculo o esa configuración ovoide tan perfecto. Pues el ejemplo clásico sería un quiste epidermoide. Importante que cuando se habla de pseudoquiste, porque si ustedes, digamos, lo leen en la literatura, pueden encontrar ese pseudoquiste, que es básicamente cuando hay un quiste, pero que no tiene revestimiento epitelial, porque como lo vimos, el quiste, para ser un quiste, tiene que tener ese revestimiento. Entonces, digamos, pues un ejemplo de ese pseudoquiste sería ese quiste triquimal que vemos acá en el cuero cabelludo, pero pues digamos que recordando que para que sea un quiste tiene que tener revestimiento epitelial. Luego también tenemos las vesículas, que son lesiones elevadas de contenido líquido, compresibles, que se van a distribuir de manera diseminada o en racimos. Deben medir menos de 0,5 centímetros y frecuentemente es muy difícil verlas o se pierde su morfología porque se rompe bastante fácil. Una vesícula es muy fácil de romper y queda pues una lesión secundaria que lo vamos a ver adelante, que son las erosiones. Y el contenido pues puede ser tanto seroso como hemorrágico.
Las vesículas pueden ser tanto intradérmicas como subepidérmicas. Entonces, las intraepidérmicas son esas vesículas de aspecto flácido que cuando se revientan no dejan cicatriz y básicamente ocurren por la separación de las capas cutáneas a nivel subcórneo en las células epidérmicas por dos mecanismos, ya sea la esponjiosis, que es el edema intercelular, o por la balonización, que es el edema intracelular, una pues dentro de la célula y la otra pues entre las células, ¿no? Y las subepidérmicas se dan por la separación de las capas cutáneas, específicamente en la unión dermoepidérmica. Básicamente eso habla de que la vesícula está más profunda cuando es subepidérmica. Y estas entonces por eso mismo van a tener un aspecto mucho más tenso y no se van a romper tan fácilmente como las intraepidérmicas. Y estas, por el contrario, sí pueden dejar cicatriz. Y pues, digamos, un ejemplo clásico donde ustedes van a ver vesículas es pues el herpes zóster, donde van a tener esas mismas vesículas arracimadas. En el chat hay una pregunta que dice que si la pústula es lo mismo que acné. Entonces, pues como me imagino que lo han ido viendo pues en sus RAEs y en las clases, el acné, digamos, es una enfermedad dermatológica que tiene muchas lesiones. Puede tener pápulas, puede tener pústulas, puede tener quistes, puede tener nódulos, puede tener cicatrices. Es decir, que si bien el acné en muchas veces o lo más frecuente es que presente pústulas, no necesariamente las pústulas siempre o pues es igual a tener acné. Vamos a ver que las pústulas pues pueden aparecer en enfermedades infecciosas como lo son las foliculitis infecciosas por bacterias. No sé si la persona que hizo la pregunta, si le respondí su duda, me confirmas por el chat si quieres. Muchas gracias. Listo. Y acá, pues para mostrarles, digamos, estas serían unas vesículas intraepidérmicas. Acá estamos en un caso de eczema deshidrótico, que son pues esas vesículas que ven en el dedo. Estas vesículas se rompen supremamente fácil, son muy, muy flácidas. En cambio, las subepidérmicas, pues sí podríamos estar, digamos, acá estamos en un caso de un herpes gestacional que causa, digamos, si ven esas vesículas de aspecto mucho más tenso, que se ven que están pues mucho más profundas y no se van a romper tan fácil como las de arriba. Luego está la ampolla, que es importante diferenciarla de la vesícula. La ampolla básicamente se diferencia de la vesícula por su tamaño, porque es una lesión también elevada de contenido líquido, compresible, unilocular, pero mide más de 0,5 centímetros y se evacúa pues al ser punzada por algún elemento pues punzante. Y el contenido también puede ser seroso, purulento o hemorrágico. Estas también se dividen en intraepidérmicas, que cuando son intraepidérmicas se denominan flictenas, por lo mismo de que son flácidas y extensas, y las subepidérmicas que van a ser pues tensas. Aquí es bastante importante uno hablar de lo que es el signo de Nikolsky y el signo de Asbjørn-Hansen. El signo de Nikolsky básicamente es el desprendimiento de la capa epidérmica al ejercer fricción sobre la piel sana alrededor de la ampolla. Es decir, ustedes tienen una ampolla y van a hacerle, digamos acá tenemos un ejemplo de un pénfigo bulloso. Entonces ustedes le raspan o hacen fricción sobre esta piel que está acá sana y esa piel va a tender a descamarse o a desprenderse. Y el signo de Asbjørn-Hansen es la presión vertical sobre el techo de la ampolla, entonces es como si ustedes espicharan la ampolla y que el contenido se desplace y separa como tal las capas cutáneas. Es decir, que si ustedes presionan sobre la ampolla, el líquido que contenía esa ampolla se va a extender. Y aquí pues dejarles un ejemplo de lo que es una ampolla. Esta pues obviamente es una ampolla muy grande, muy dolorosa seguramente, pero pues eso para que la vean visualmente. Y luego está la telangiectasia, que es el vaso sanguíneo, o pues es un vaso sanguíneo de calibre menor a 1 milímetro. Es un vaso sanguíneo superficial, es visible, está dilatado, generalmente tienen un aspecto ramificado y lo más importante es que cuando ustedes lo palpan, si vemos una vez más la importancia de la palpación, es que no va a ser pulsátil. Entonces es un vaso que ustedes tocan y eso pues no pulsa. Es importante que es permanente, que desaparece a la digitopresión y pueden ser capilares, arteriolas que tienden a ser de un color más rojo brillante o vénulas de un color pues más violáceo. Importante pues que en las capilares vamos a tener, digamos, características las telangiectasias en la rosácea, como lo vemos aquí en la primera imagen,
Y también, pues digamos, pueden aparecer en la atrofia por el uso crónico de corticoides, como lo vemos acá, que se ve la atrofia y se ven las telangiectasias un poco más, de color un poco más rojo. Listo. Entonces, esas eran las lesiones primarias, pero entonces ustedes, pues como vimos, tienen muchos puntos metódicos que tienen que utilizar a la hora de hacer una descripción semiológica dermatológica. Entonces, ¿cómo vamos a unir todo? Entonces, aquí tenemos una lesión en el dorso de una mano. Entonces, como vimos, lo primero es mencionar el fototipo del paciente. Por la imagen vemos más o menos que es un paciente de fototipo 3. Lo primero, entonces, describir dónde está la lesión. Entonces, en dorso de la mano se evidencian cuántas lesiones. Aquí en este caso es solamente una. Entonces, única lesión. Y recuerden que pues como lo primero que hacemos es palparla, entonces vamos a describir la superficie, el color, el borde, la forma y el tamaño. Entonces, indurada, infiltrativa, no móvil, de bordes regulares, bien delimitados, de superficie irregular. ¿De qué color? De color eritemato violáceo, de gran tamaño, aproximadamente unos 5 centímetros, que está ubicada de forma acral. Recordemos que acral es lo más alejado de la línea media. Además, en un área fotoexpuesta, porque es el dorso de la mano, compatible con una lesión primaria tumoral. Tumoral, ¿por qué? Pues porque vemos que es esa lesión que se expande, que tiende a infiltrarse hacia las lesiones que tiene pues alrededor. Entonces, eso sería el cómo unir todo de todo el orden metódico de la semiología dermatológica. Hasta ahí entonces con lesiones primarias. No sé si alguno tenga alguna pregunta de las lesiones primarias o alguna duda o comentario o si continuamos con las lesiones secundarias. Bueno, creo entonces que no hay preguntas de lesiones primarias, entonces comenzamos con las lesiones secundarias. Las lesiones secundarias son un poco más sencillas porque son más fáciles de determinar porque ocurren sobre una piel lesionada. Eso es lo que ustedes van a encontrar en la literatura como soluciones de continuidad. Cuando ustedes vean solución de continuidad, básicamente habla de que la piel está rota, está abierta, está lesionada. Listo, perfecto. Entonces, la primera lesión secundaria de la que vamos a hablar son las erosiones. Las erosiones son una solución de continuidad circunscrita, deprimida, superficial y húmeda. Básicamente va a resolver solita por una reepitelización sin dejar ningún tipo de cicatriz y en general, como lo vimos anteriormente o como se los mencioné cuando estábamos en vesícula y ampolla, suele ser en general el resultado de la ruptura de esa ampolla o de esa vesícula. Es una lesión bastante superficial, vamos a ver que realmente solo compromete la epidermis y es importante porque al estar abierta la epidermis, que es esa capa protectora de la piel, pues tiende a sobreinfectarse y cuando se sobreinfecta, pues es un problema. Luego está la escoriación es lo que uno normalmente llama rasguño o rascado y es esa solución de continuidad que se presenta como excavaciones superficiales de la epidermis y que resulta, como lo vimos, del rascado o del rasguño. En general, por ser secundaria a eso, son lesiones pues lineales o punteadas que van a dejar una costra hemorrágica que nos habla de ese mismo compromiso de la dermis papilar, que es donde se encuentran los vasos sanguíneos. En general, también es bastante superficial y no va a dejar cicatriz. Importante que cuando se habla de aberración es esa solución de continuidad superficial de origen traumático diferente al rascado. Entonces, entender que excoriación y aberración serían de etiologías diferentes, aunque digamos su presentación clínica es casi que igual. Luego está la úlcera. La úlcera es supremamente importante, es una solución de continuidad profunda, deprimida, que impide la repitelización de la piel. Va a comprometer todas las capas de la piel y eso es lo más importante de esta lesión y por eso mismo se diferencia de las anteriores y siempre, siempre va a dejar cicatriz. Causas, pues hay muchas, pueden ser traumáticas, infecciosas, neoplásicas, vasculares, neuropáticas. Me imagino pues que lo primero que les hace pensar esta imagen de este pie, pues de pronto sería un paciente con un pie diabético importante, pero también pues pueden ser inflamatorias o úlceras por presión que llevan pues mucho tiempo en cama. En las úlceras es importante describir bastantes cosas. Lo primero, cómo está la piel circundante. Si la piel circundante tiene cambios secundarios de origen vascular, si tiene sensibilidad o si tiene algo que haya podido originar esa úlcera, si hay atrofia, si hay pérdida de anexos, si hay estasis venosa, si hay inflamación, infiltración.
edema, si esa piel alrededor está indurada, está esclerótica, reticulada, infartada, describir absolutamente todo de la piel circundante. Luego, por supuesto, pues hablar de la localización, dónde está ubicada esa úlcera. Luego hablar de la extensión. En la extensión es importante que las úlceras muy extensas y destructivas que comprometen, digamos, por ejemplo, toda la circunferencia de la pierna, se denominan pues de diferentes formas. Cuando se compromete toda la circunferencia de la pierna, se denominan fagedénicas y digamos que es, digamos, una medida importante describir esa extensión porque, digamos, es importante luego, pues conforme el paciente evolucione, compararla pues después y seguir la evolución de esa lesión. Por supuesto, la forma que puede ser redonda, arriñonada, geográfica, estrellada, ensacabocado, mejor dicho, hay mil formas. Los bordes, es muy importante describir los bordes, si están angulados, si están enrollados, si están elevados, si están endurados o si simplemente no pueden determinar cómo están los bordes y hablar siempre del color que tiene ese borde, si es eritematoso, si es blanqueable, todo. Hablar de la profundidad, siempre se debe hablar de si hay compromiso de la hipodermis, de la dermis o de tejido subcutáneo, porque pues las úlceras muy profundas, cuando comprometen, digamos, el tejido subcutáneo, son lo que ustedes van a encontrar en la literatura como las úlceras cerebrantes. El fondo, siempre se debe escribir el fondo de las úlceras, si el fondo es limpio, es sucio, es necrótico, es liso o si tiene tejido de granulación, digamos en esta úlcera de abajo, eso amarillo que ustedes ven, eso no es infeccioso, eso no es pus, eso es el tejido de granulación, así se ve el tejido de granulación. Y siempre que hayan secreciones, pues se deben describir las secreciones si son supurativas, si no son supurativas o si la úlcera está sangrando o no está sangrando. Siempre también observar si la úlcera está cubierta por una costra o no y cómo son las características de esa costra. Y en general, siempre que ustedes tengan una úlcera cubierta por costra, se recomienda retirar la costra para poder observar el fondo, porque pues es la única manera en la que se puede observar el fondo correctamente. El olor, importante, digamos, describir cuando una úlcera tiene olor fétido. Los síntomas, supremamente importantes, si la úlcera es dolorosa o es anestésica, sobre todo por el tema de las úlceras neuropáticas. El tiempo de evolución, cuánto tiempo lleva, cuándo empezó esa lesión. Y pues siempre observar si es múltiple o única y si hay o no lesiones satélites, pues eh, además de esa úlcera principal. Luego está la fisura. La fisura es una fractura lineal y profunda que compromete la dermis. En general, la fisura se determina porque sigue los pliegues cutáneos, es bastante dolorosa y es secundaria a la disminución de la elasticidad de la piel o tensión excesiva. Básicamente habla de una piel seca, de cuando hay una exposición a detergentes o cuando hay mucho movimiento de esa zona o digamos cuando hay una exposición al frío muy importante y el agua, sobre todo cuando hay exposición a agua muy, muy caliente, predisponen a la formación de fisuras, sobre todo si el paciente tiene una dermatitis atópica o una dermatitis ocupacional preexistente. Luego tenemos la fístula. La fístula es un orificio cutáneo que usualmente tiene un drenaje líquido secundario a una comunicación entre una cavidad interna y la piel o dos cavidades internas entre sí. Es básicamente un trayecto tisular anormal, para que lo entendamos más o menos, o sea, que se comuniquen dos puntos que no deberían estar comunicados, revestido de epitelio. El origen, pues, son diferentes y variados, puede ser congénito, puede ser traumático, puede ser inflamatorio. Digamos, por ejemplo, en esta imagen de acá, lo que estamos viendo es una úlcera odontogénica, es un paciente que tuvo un tratamiento odontológico y se le formó una fístula y lo vemos sobre todo con, pues, con ecografía donde se puede determinar ese trayecto. Y acá pues es una úlcera perianal que está comunicando pues al exterior algo que no debería estar comunicando del interior del intestino. Luego está la costra. La costra básicamente es un depósito endurecido conformado por líquido seco y otras sustancias orgánicas. eh, digamos que esa costra debe surgir sobre piel que ha sido previamente lesionada y se puede clasificar en, digamos, debido a los componentes de esa costra. Entonces está la costra hemática, que es cuando está conformada por sangre, la serosa, que está conformada por suero o plasma, por la ruptura de ampollas o vesículas, por ejemplo. La mielicérica, que es esta que vemos en la imagen de acá, que es cuando tenemos una etiología purulenta e infecciosa. Tenemos la escara, que es cuando hablamos de tejido necrótico secundario a esquema tisular, y la escútula, que es cuando hay hifas de tiña favosa,
con exudado de restos celulares. Esta es la imagen que ven superior izquierda, esa es una escútula y eso pues es un hongo. Y pues puede ser mixta, ¿no? Podemos tener una costra serohemática o seromelicérica, no necesariamente tienen que ser solitas. Y luego, como lo mencionamos anteriormente, está la escara, que es esa costra negra circunscrita, adherente y dura que está ubicada sobre la superficie de la piel. Inicialmente va a ser húmeda y bastante rica en proteínas y lo más importante es que es avascular. Básicamente, pues ocurre en zonas donde hay una necrosis tisular, un infarto o quemaduras pues muy profundas o gangrena, que pues generalmente ocurre también en procesos ulcerativos pues muy profundos que lesionan la vasculatura. Luego está la cicatriz, digamos que la cicatriz básicamente es la formación circunscrita de aspecto fibroso y superficie lisa, de color, digamos, diferente, que es una superficie más dura y rígida que la piel sana circundante, o puede ser de aspecto atrófico, dependiendo del tipo de cicatriz ante el que estemos, con pérdida de anexos y surcos cutáneos naturales. Es, digamos, evidentemente la cicatriz es ese producto de la reparación tisular de carácter permanente y es el estado final de ese proceso inflamatorio. Histológicamente, ¿qué es una cicatriz? Una cicatriz es ese depósito de fibras de colágeno horizontales con un aumento en los fibroblastos y en los vasos sanguíneos perpendiculares. Y es el reemplazo del colágeno, pues organizado básicamente en una fibrosis. Entonces, como les mencionaba, las cicatrices pueden ser o atrófica o hipertrófica o queloide. La cicatriz atrófica es la piel de la cicatriz más delgada, deprimida, nacarada e hipopigmentada y puede presentar un fino plegamiento porque pues hay de dos tipos, en picahielo o varioliformes, que son digamos después de la varicela y del herpes zóster. Digamos acá en la primera imagen vemos esa cicatriz atrófica en picahielo que es clásica del acné. Luego está la hipertrófica, que es esa cicatriz elevada, hipocrómica, rosada, de consistencia dura. Los márgenes pues van a corresponder específicamente a la zona de injuria. Esa es básicamente, digamos, en la imagen que vemos acá es esa cicatriz que queda después de que a uno le tienen que poner unos puntos después de alguna cirugía y no tiene ningún proceso, digamos, adicional. Y el queloide ya es esa cicatriz elevada de diferentes tonalidades de una consistencia dura. Y lo importante para diferenciarla de la hipertrófica es que los bordes se extienden más allá de la zona lesionada o pues de la zona donde debería estar solamente la cicatriz. Luego, entonces está la atrofia. La atrofia es el adelgazamiento de la piel que se observa como un desnivel respecto a la piel circundante. Es secundaria a la disminución del grosor de cualquiera de las tres capas de la piel y básicamente para determinarla es una depresión, es un fácil plegamiento por pérdida de elasticidad y con cierta traslucidez. Y según la profundidad de la atrofia puede ser tanto epidérmica como dérmica como hipodérmica. Cuando son epidérmicas, la piel va a estar lisa, muy fina y nacarada, con tendencia pues a ser translúcida y tiene ese fino plegamiento similar al papel de cigarrillo. Cuando es dérmica, se observa como piel normal, deprimida. Esta, digamos, pues es asociada con atrofia epidérmica, que pues también va a presentar sus mismas características, es decir, que también pues es fina, nacarada y translúcida y la hipodérmica, que es francamente deprimida en forma pues difusa y se marca en exceso pues el músculo esquelético. Entonces acá unas imágenes para que lo entendamos más o menos. Esta sería digamos una epidérmica. Vemos cómo es esa piel más delgadita, más nacarada, como en papel de cigarrillo que es que lo describen, bastante translúcida. Dérmica, entonces vemos que, pues, digamos, son las clásicas estrías, vemos que también son translúcidas, también son nacaradas y también pues son como bastante claras, pero pues asociada pueden tener, pues son un poco más deprimidas que las epidérmicas. Y ya la hipodérmica, digamos, esto es un caso de un paciente con lipodistrofia, vemos como está tan atrófico esa zona que se marca completamente el músculo y el esqueleto, digamos, del cráneo de este paciente. Después también está la liquenificación, que es el engrosamiento de la piel con cambios en la pigmentación, induración y acentuación del cuadrículo cutáneo normal. Es decir, que si uno tiene, digamos, unas rayas en su piel, normalmente en la liquenificación esto va a ser mucho más evidente, como lo vemos en esta imagen acá, casi que es como las rayas cuadriculadas de un cuaderno. Este es secundario a un rascado crónico y siempre que lo encontremos debemos sospechar de alguna patología que genere mucho prurito. Indica además pues asociación con escoriaciones y costras hemáticas. Luego tenemos la esclerosis.
que es la induración circunscrita o difusa de la piel, y lo más importante es que esta tiene una pérdida de elasticidad y un aspecto tenso, brillante y acartonado. Ese aspecto tenso es lo que nos permite, digamos, diferenciarlo de una atrofia. Y es secundaria a la hialinización y el depósito de nuevo colágeno dérmico posterior a una reacción, no, a una reacción inflamatoria. Digamos que aquí para uno diferenciarlo de una atrofia, uno intenta pellizcar esta piel esclerótica y es imposible pellizcarla, o sea, no hay ningún tipo de elasticidad en esta piel y por eso vemos una vez más la importancia de palpar esas lesiones. Pero digamos que también pues, puede estar asociada con algún tipo de atrofia previa. Y luego finalmente está la escama, que es pues el fragmento laminar seco, blanquecino de queratino, que es secundario al desprendimiento en bloque del estrato córneo. Digamos que la escama tiene muchas características y es, digamos, la descamación en general, pues es un proceso fisiológico imperceptible que ocurre en toda piel sana. Y cuando la escama es aparente, pues el estrato córneo se encuentra hiperqueratósico, es decir, que si uno ve una escama es porque esa queratina de la piel está mucho más grande de lo normal. Y se presenta pues cuando el paciente o pues la piel tiene una eliminación excesiva de los corneocitos. Cuando tenemos una escama es importante describir varias cosas, así como en las úlceras, describir la adherencia, ver si están totalmente adheridas o semiadherentes, el color, ver si es blanda, plateada, amarillenta o parda, el brillo si son nacaradas o opacas, el tamaño si son pequeñas o extensas, el espesor si son finas o gruesas, la textura si son suaves o untuosas o más bien son ásperas, y ver si hay una formación de collaretes, es decir, como si fueran, sí, como su nombre lo dice, como si fuera un collar, todas esas escamas externos o internos. Entonces, como les mencionaba, las escamas tienen, digamos, varias descripciones o varios tipos de escama. Hay, digamos, tipos de escamas seborreicas, que es básicamente cuando están impregnadas de grasas. Hay pitiriaciformes, que son escamas pequeñas, semiadherentes, casi que imperceptibles. Hay también queratósicas, que son escamas que se amontan en una columna y son supremamente gruesas. La craquelada, que es como si fuera la piel cuarteada en piel seca, la melar, que son pues en láminas delgadas relativamente grandes, ictiosiforme, que es casi, o pues lo describen como muy parecido a las escamas de un pescado, ostracia, que es por acumulación masiva de escamas que simula como una concha y casi como si fuera una ostra, y por eso se llama así, folicular, que es por tapones foliculares que dan el aspecto espinoso, y hay unas muy interesantes que son las estrías de Wickham, que son como si fuera un encaje, como de ropa. Pero pues aquí les dejo esta tablita para que ustedes puedan, digamos, repasar los tipos de escama y hacia qué posible diagnóstico podríamos estar enfrentándonos. Además, pues en las escamas o en general, pues en las lesiones secundarias es importante tener unos signos dermatológicos que están relacionados con la observación o el desprendimiento de escamas. Lo primero es la descamación latente o el signo de la uñada. Esto básicamente es que la escama es perceptible únicamente luego de que ustedes raspan la lesión primaria. Si ustedes no la raspan, entonces no va a haber escama. Esto, digamos, es patoneumónico, ocurre mucho en los pacientes que tienen una pitiriasis versicolor. Luego está el raspado metódico de Brock, que básicamente ya les voy a mostrar cómo se realiza, pero pues escoger con un instrumento especial para raspar la lesión. Identifica las escamas que son específicamente de la psoriasis en tres pasos. El primero es el signo de la vela, el segundo es la membrana de Duncan-Duckley y lo segundo es el signo de Auspitz. Ya esto lo vamos a ver. Y lo último es el signo de oblea o de escama en lacre, que es cuando la escama está adherida en el centro de la lesión primaria y se desprende en bloque cuando se utiliza una cureta sin dejar ningún tipo de sangrado. Esto es, digamos, clásico de la pitiriasis lequinoide crónica. Entonces, acá para que ustedes vean esas escamas de la pitiriasis versicolor, que es cuando ustedes van a raspar, ahí sí se desprenden las escamas, antes no. Y aquí para que vean el signo de la oblea o de la escama. Si ven, cuando se raspa queda esa oblea súper grande, pero no hay ningún tipo de sangrado. Acá entonces para que vean los tres signos que les mencionaba del raspado metódico de Brock. Auspitz sign is seen in psoriasis. Generally, there are the three components. We need a glass slide. We scrape with the glass slide. Initially, we see
a white, silvery white micaceous scales which are coming out. We keep on scraping. Further, we see a thin membranous structure is seen on the removal of these scales. Now you see a thin membranous structure, and after that, if you will continue to keep on scratching, you will see a pinpoint bleeding spots. Listo, perfecto. Entonces lo que vimos ahí fue el signo de Auspitz. El signo de Auspitz es ese desprendimiento de la membrana que aparece, una superficie lisa, brillante, que la vimos ahí, que es eritematosa, y que luego al desprenderse deja un punteado hemorrágico, como si fuera como, lo describen como un rocío sangrante. Es bastante pues superficial y pues es por esa dilatación de los vasos sanguíneos de la psoriasis. El signo de la vela básicamente es que las escamas se desprenden como unas virutas, similar pues digamos cuando uno raspa la cera de una vela, básicamente es eso. Y el signo de Duncan-Dunkley es cuando esa membrana delgada se observa pues posterior al raspado que se desprende en bloque. Es decir, si vieron ese pedazo que quedó luego del raspado del signo de Auspitz, esa es la membrana de Duncan-Dunkley. Listo, perfecto. Eso en cuanto a las escamas. No me deja pasar. Disculpen, no sé por qué se puso otra vez. Listo. Luego, finalmente, para continuar con las lesiones secundarias, tenemos lo que es la vegetación, que son proyecciones papilares multiformes agrupadas similares a una coliflor de consistencia blanda. Digamos que una vegetación es un cambio de la superficie verrucosa o vegetante de las pápulas, placas o nódulos. Son masas lobuladas y digitiformes, y cuando el engrosamiento de la capa córnea ocurre, o sea, lo que uno denomina hiperkeratosis, es muy pronunciado, se genera una vegetación. Y digamos que son proyecciones menos evidentes y se tornan más duras y secas que otra cosa. Como lo vemos acá, esto digamos es clásico o es la descripción clásica de una verruga viral, o lo que vemos acá de un nebus epidérmico verrucoso. Esto que vemos acá no es nada infeccioso, sino es un nebus verrucoso. Y relacionado con la vegetación, entonces está la hiperkeratosis, que es esa cornificación excesiva por el engrosamiento del estrato córneo, que consiste pues en queratina normal. Es frecuentemente que se acompañe de las escamas y por eso es tan importante pues saber cómo se describen esas escamas, y también pues puede utilizarse en la descripción de algo considerado como vegetación. Clásico entonces de las verrugas virales, como ya lo vimos. Y la keratodermia relacionada también con esas lesiones hiperkeratosis es esa excesiva acumulación de la escama que resulta en un engrosamiento de la piel amarilla. Usualmente ocurre en las palmas y en las plantas y en general puede ser heredado por acumulación anómala de queratina o adquirido por digamos, una estimulación mecánica muy frecuente. Digamos, como esos pacientes que caminan mucho descalzos, como que viven en sitios muy rurales, es normal, o pues no normal, sino frecuente encontrar estas keratodermias. Y tenemos también la poiquilodermia, que es ese cambio de conjunto de atrofia epidérmica, hiper o hiperpigmentación, más telangiectasias. Es, digamos, esa apariencia moteada de la piel y es muy importante porque nos habla de evidente daño actínico crónico, dermatomiositis o seroderma pigmentoso. Entonces, básicamente, para hablar de poiquilodermia tiene que haber atrofia epidérmica, hiper o hipopigmentación y telangiectasias, como lo vemos en la imagen. Y tenemos también, o se habla también del infarto, que es una área de necrosis cutánea, isquemia del tejido, y se puede deber a un compromiso vascular, trombosis, vasculitis, émbolo o vasoespasmo o cualquier lesión que genere pues disminución en el flujo sanguíneo, y pues el color va a variar desde blanco gris a morado negro. Y en general pues se va a presentar como una mácula o placa firme que en ocasiones se encuentra deprimida o atrófica en comparación, digamos, con el plano o la piel sana circundante. Y ya por último, en las lesiones secundarias encontramos la estría, que es la depresión lineal de la piel que usualmente mide varios centímetros de longitud. Esta ya la habíamos visto en la atrofia, pero hay autores que la consideran, digamos, una lesión aparte y resulta básicamente por el cambio a colágeno reticular que ocurre ante el estiramiento rápido o excesivo de la piel. Importante, pues, digamos, que cuando ustedes lo ven de color morado es una cicatriz o una estría que todavía puede ser tratada, y ya cuando están de color blanco es porque ya son definitivas y realmente no pueden ser tratadas. Les dejo entonces aquí a continuación los esquemas resúmenes que les mencioné, son tablitas
que resumen bastante bien todas las lesiones que vimos. Estas, digamos, son las diferencias en la palpación de las lesiones, las que son elevadas, las que son deprimidas, las que son planas, las que tienen cambios en su superficie o las que tienen fluido adentro y las que son vasculares. Acá entonces están todas las lesiones que vimos en una tabla y bastante esquemático para que pues lo puedan repasar cuando quieran estudiar. Y acá pues básicamente les dejo una tabla que también resume la importancia de la palpación en las lesiones cutáneas y lo que ustedes pueden o deben describir en las lesiones con su palpación. Y esta es una tabla que también describe los diferentes colores que ustedes pueden encontrar en las lesiones y lo que pueden, digamos, significar o indicar esos colores. Van a ver que pues hay muchos, muchos colores, pero pues pueden, digamos, irlo repasando, irlo estudiando para, para entenderlo un poco, pero pues es más a modo de resumen. Y acá entonces para poder integrar o resumir todo lo que vimos hoy, acá les traigo entonces unas imágenes para que pues entre todos podamos describir semiológicamente las lesiones que vemos. Entonces esta sería la primera imagen. No sé si alguno se anima a contarnos cómo lo describiría o qué es lo que vemos. Si quieren pueden hacerlo también por el chat, si no quieren abrir su micrófono. Bueno, muy bien. Entonces en esta imagen lo que estamos viendo, lo primero entonces decir en dónde estamos. Entonces estamos en la nariz de un paciente, en el puente nasal específicamente, y lo que vemos es un nódulo que tiene una distribución en zona fotoexpuesta, está localizado, está indurado, es bastante infiltrativo, es fijo a las estructuras subyacentes y tiene, si lo vemos acá, una telangiectasia casi que central. Aquí estamos ante un caso de un paciente con un cáncer de piel vasocelular. Esta se las mostré durante la presentación, no sé si alguno quiera decir qué vemos. No sé si sería una placa, pues en la mano del paciente, no sé. Sí, está perfecto, es eso mismo, es una placa, digamos que podríamos decir en fondo eritematoso, alguien acá por el chat dijo que es una placa de psoriasis y es exactamente eso, es una placa que nos está hablando casi que un paciente, es demasiado evidente que es pues, de un paciente con psoriasis, pero pues digamos que la descripción entonces es importante decir que están sobre un fondo eritematoso, que se ve pues bastante húmeda y áspera y que pues tiene una distribución acral, ya que estamos pues en la mano, y una configuración numular. Perfecto. ¿Alguno quisiera describir esta? Esta también la vimos durante la presentación. Sí, perfecto. Muy bien, alguien está diciendo en el chat que es un pseudoquiste. Realmente este sí es un quiste porque vemos que sí tiene el revestimiento epitelial. Es un quiste pues de color violáceo, está circunscrito, muy bien delimitado. Su consistencia pues se ve que es bastante firme, de superficie supremamente lisa, localizado y pues con una distribución en una zona fotoexpuesta porque estamos en la cara. Esto específicamente es un hidradenoma, es una lesión pues benigna. Muy bien. Esta también, bueno, no creo que esta no se los mostré, pero pues, ¿quién se animaría a describir estas lesiones? Ay, perdón. Ah, bueno, alguien aquí en el chat está preguntando que cómo se ve el revestimiento epitelial. Digamos que básicamente que tú veas que haya revestimiento epitelial es que hay piel o epidermis o esa capa ligera de piel sobre la lesión. Si, digamos, no tuviera eso, no podríamos estar hablando de un quiste, sino sería un pseudoquiste. Muy interesante la pregunta.
Bueno, entonces en esta imagen lo que estamos viendo son, uy, perdón, no sé por qué se pasa. Estamos viendo pues ampollas de contenido líquido claro, son pues compresibles y sensibles y móvil probablemente, pues es lo que estamos imaginando, pero yo creo que si uno va y toca y palpa esa lesión, pues el líquido de la lesión seguramente va a ser móvil y la distribución es en una zona fotoprotegida y troncal porque pues está en el centro del cuerpo. Importante aquí que recordemos entonces hacer el signo de Nikolsky, que es como raspar o hacer fricción en la piel sana alrededor de las ampollas, y el signo de Asboe-Hansen. Y sobre todo, pues hablar de también que hay ciertas erosiones, ¿no? Porque no todos son ampollas. Tenemos algunas erosiones que son de fondo eritematoso, sensibles, y acá pues este es un caso de un pemficoide ampolloso. No sé si alguno quiera describir esta. Bueno, esta también es un poquito complicada. Digamos que para describir esta, podríamos describirlo como una placa húmeda, áspera y pues una distribución acral, ya que estamos pues en la mano, en el dorso de la mano. Tiene una configuración anular o arqueada, no sé si se acuerden que eso pues lo vimos al principio y es como si intentara hacer un círculo y no lo completa. Y casi que anular porque cuando volteamos la mano de esta paciente como que el círculo continuaba y esas lesiones que tienden a hacer esa forma arqueada o anular son muy, muy patoneumónicas de las tiñas corporales. Y esto pues es lo que tenía esta paciente. Esta también la vimos, ¿cómo describirían esta lesión? Aquí en el chat están poniendo zosteriforme, muy bien, estamos ante una configuración zosteriforme. Digamos que para describirlo hablaríamos de una gran placa conformada por pápulas, vesículas, bastante pues eritematosa, se ve que pues es sensible y probablemente si la palpamos pues esté caliente. Y pues como muy bien ya lo dijeron, sería una distribución zosteriforme que pues es completamente indicativo de un herpes zóster. ¿Esta alguno se anima a describirla o a escribirla por el chat? Pues no sería una cicatriz hipertrófica. Perfecto, súper bien. Es eso exactamente. Y pues digamos que de configuración lo único que podríamos decir es que es sacral, pues porque está en la mano, pero sí, recordando entonces que la cicatriz hipertrófica no supera los límites de la lesión. Perfecto. Esta también creo que la vimos durante la presentación. ¿Alguno se animaría a describirla o decir qué vemos? Tiene una distribución intertriginosa. Bueno, esta distribución sería más que todo flexora, más que intertriginosa. Intertriginosa, recordemos que son esos pliegues cutáneos, como lo que es debajo de los senos, lo que es, digamos, el pliegue inguinal. Acá sería más una superficie flexora, que es la fosa, pues, poplitea. Y aquí creo que están poniendo en el chat, están hablando de liquenificación. Perfecto, eso es exactamente lo que vemos en las superficies flexoras. Y pues que es simétrica bilateral, digamos que acá sospecharíamos de un paciente con dermatitis atópica, por supuesto. Pero creo que ahí más arriba en el chat estaban preguntando cómo diferenciamos una fisura de una liquenificación. Entonces, pues aprovechando la imagen podemos aclararlo. Recordar que la fisura es como esa abrasión de la piel que sigue los pliegues cutáneos, o sea, solamente digamos que tuviéramos una fisura aquí, una fisura acá, digamos, este paciente también tiene fisuras. Y la liquenificación como tal es esa placa que vemos grande, que está como hiperqueratósica. Esa es, digamos, la diferencia, que la fisura es como la abrasión lineal que sigue el pliegue o la línea cutánea
y la liquenificación es esa hiperkeratosis que vemos secundaria al rascado, pero digamos que ambas van muy relacionadas con el rascado y en general se encuentran pues juntas. No sé si la persona que hizo su pregunta le contesté su pregunta, si quieres me confirmas por el chat. Esta es un poquito más complicada, pero ¿quién se anima entonces a decir que vemos? Es de la que describimos pues bastantes cosas, que hay diferentes tipos, diferentes colores. Bueno, entonces acá lo que vemos es una escama. Entonces, recordando que tenemos que decir varias de las características de la escama, entonces esta sería una escama adherente, que se ve como de color pardo sucia, bastante pues oscura, opaca, son como escamas bastante pequeñas, finas, se ve que son pues ásperas a la palpación y digamos en cuanto al aspecto, que vimos que habían varios aspectos de las escamas, esta es una escama específica que se denomina de aspecto ictiosiforme y básicamente pues la escama ictiosiforme pues nos habla de la ictiosis, que es ese conjunto de trastornos cutáneos caracterizados pues por piel seca y por esa escama engrosada que vemos. Y esta creo que es la última imagen que tenemos para describir. También la vimos durante la presentación, algunos se anima a decir qué es lo que vemos acá. Bueno, entonces acá pues lo que estamos viendo es una costra mielicérica bastante pues localizada en área fotoexpuesta, ¿no? Sí, perfecto. Ahí en el chat están diciendo costra, es una costra mielicérica y esta es importante porque nos habla siempre de etiología infecciosa. De hecho, esta es una de las enfermedades que vamos a ver en los casos de infecciones. Ah, no, perdón, esta es la última. Y se acuerdan pues que úlcera es bastante, también tiene como sus características particulares. Entonces pues acá les digo, estamos ante una úlcera y no sé si alguno quiera de pronto describir alguna de las características que vemos en esta úlcera. Sí, perfecto, muy bien, María José, que está diciendo en el chat que tiene de fondo un tejido de granulación. Perfecto, perfecto. Qué bueno. Entonces, pues recordamos que tenemos que describir la piel circundante. Entonces, digamos, acá podemos decir que la paciente tiene una piel circundante, la verdad, pues completamente sana. Describir pues que estamos en el tobillo porque pues en las úlceras es bastante importante la localización. Vemos que tiene como una forma geográfica, que tiene los bordes enrollados, indurados y eritematosos y es levemente profunda y como ya muy bien lo dijeron, tiene un fondo de tejido de granulación, es inolora y dolorosa y no tiene ningún tipo de lesión satélite. Bueno, entonces esa era la actividad que les había traído para integrar todo y les dejo simplemente con estos mensajes para llevar a la casa o conclusiones de la charla. Entonces, lo primero, recordar que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano y que puede manifestar todo tipo de enfermedades sistémicas en sus lesiones. Lo segundo, que la descripción de las características asociadas de una lesión puede orientar hacia la etiología más probable. Lo tercero, que estructurar un orden para la descripción de una lesión cutánea es clave para no olvidar ninguna característica de las que debemos describir que son de importancia clínica en las lesiones. Después, que la adecuada descripción semiológica de las lesiones cutáneas es la base para un diagnóstico adecuado, que la palpación es fundamental en la identificación de algunas lesiones primarias y secundarias y que conocer cómo describir una lesión en la piel es útil e importante en cualquier área de la medicina en la que pues a ustedes les interese y hace parte de la formación de todo médico integral. Y eso pues era todo lo que les tenía para hoy. Muchísimas gracias pues por conectarse, por su atención. No sé si hayan más dudas o preguntas que pues que podamos resolver. Les voy a mandar por el chat el forms de asistencia y les dejo pues mi teléfono por si no lo tienen y pues el correo para que puedan contactarme siempre que necesiten ayuda con bibliografía o con los RAES. Y les dejo también el canal de YouTube, que recuerden que el link del canal también está en la descripción del grupo
por si pues en algún momento necesitan las grabaciones. Voy a enviarles el link, permítanme un momento. Entonces, en el chat ya les envié el link. Ah, no, perdón. Esto está en mensaje directo. Listo. Perfecto. Ahora sí, ya todos tienen el link de la asistencia. Y claro que sí, los que tengan pues preguntas del RAE, si quieren podemos, o pues si quieren pueden quedarse un poquito ahorita y las resolvemos con muchísimo gusto. Gracias, Gaby. Con mucho gusto. La presentación ahí veo que sí la puedo enviar. Sí, claro que sí, yo se la subo al Drive. Gracias. Con mucho gusto. Gracias. Gracias.